Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, que tenía rato de estarle pidiendo que viniera por acá, a ver, que nos contara cómo encontró el sector, para dónde va, una cartera que es tan sensible para la calidad de vida de los colombianos. Ministro, bienvenido. Claudia, muchísimas gracias y es un lindo espacio para que hablemos de este reto que tenemos en el país y donde contamos con todo el compromiso del Gobierno Nacional, que es el de mejorar las condiciones de salud de nuestra población y sin duda elevar la calidad de los servicios asistenciales que recibimos como colombianos en todo el territorio. Usted logró, ministro, ahorita en la aprobación del presupuesto para el próximo año algo importante, que se subiera, ¿en cuánto? ¿En 1 billón y algo el presupuesto para la salud? Realmente en 3.1 billones de pesos. 3.1 billones, o sea, son 7.1. Sí, para un poco más de 7 billones de incremento. Sí, para un presupuesto que lo que logra con ese compromiso del Gobierno Nacional es asegurar, por un lado, el aseguramiento de todos los colombianos, que tengamos la capacidad durante el 2019 de cumplir nuestras obligaciones en esa inversión social tan importante y por otro lado podamos mantener unos programas de salud pública y de inversión en hospitales públicos que consideramos son determinantes para el desempeño del sector. Ya vamos a hablar de lo de los hospitales, pero traigo a colación esta cifra más 780.000 millones que usted logró para poder terminar este año, 2018, porque cuando usted estaba dando esa lucha en el Congreso, al mismo tiempo estábamos conociendo que la Fiscalía llamó o capturó a personas de la Superintendencia de Salud, la Contraloría pone la lupa sobre unas EPS por hacer unos recobros que supuestamente no debían hacer. Entonces uno dice, tanto esfuerzo para conseguir 7,1 billones de pesos para que pase lo que está pasando, que es que uno oye que son negocios oscuros en la salud por todos lados. ¿Qué está haciendo el Ministerio para que eso no pase? Sí. Lo primero es reforzar ese compromiso del Gobierno y del Congreso en garantizar la inversión social en salud que el país merece y requiere. Y al mismo tiempo, condenar en todo momento cualquier acto de corrupción o de desperdicio que sustraiga esos recursos que necesitamos para dar más y mejor salud en el país. Tienen que ser compatibles los dos esfuerzos. Un esfuerzo de mayor inversión social y de mejoramiento de la inversión de los recursos del sector salud en Colombia y al mismo tiempo un no rotundo de todos a la corrupción en el sector. Pero, ministro, antes de comenzar la entrevista usted me decía, pero es que el Ministerio de Salud no es un agente, o sea, no es una IA, no es una Contraloría, no es la Fiscalía, no le corresponde. Y yo le decía, bueno, pero es el que entrega los recursos, es el que pelea por los recursos, ¿cómo no va a poder hacer algo para que no se los roben? Sí, el Ministerio acompaña y reconoce el acompañamiento permanente que sobre el sector hacen los organismos de inspección, vigilancia y control y la Contraloría, la Procuraduría y por supuesto la Fiscalía. La labor de estos organismos es muy importante y acompañamos y facilitamos en todo momento ese cumplimiento de la función que ellos realizan. Al mismo tiempo nos interesa poder hacer normas, hacer política pública que lleven que nuestros recursos disponibles generen mejores resultados en el sector salud. Ese es el doble compromiso del sector. Dentro del sector, a una institución con un rol fundamental en esta pregunta y en la inspección, vigilancia y control que hace la Superintendencia Nacional de Salud. Claudia, por eso hemos propuesto, por un lado, fortalecer la Superintendencia Nacional de Salud, que de nuevo es determinante del cumplimiento de la normatividad en el sector, y por otro lado, traer otras superintendencias a vigilar de manera regular y permanente el desempeño de distintas organizaciones en el sector para evitar distorsiones, abusos o incluso corrupción. ¿Y cómo es esa reforma de la Superintendencia de Salud? ¿Esto es a través de una ley? ¿Esto es dándole más recursos, más personal? ¿Qué es lo que va a pasar? Se ha radicado un mensaje de urgencia para un proyecto de fortalecimiento de la Superintendencia que busca básicamente dos cosas: que pueda intervenir más oportunamente en los desvíos en el comportamiento o en los patrones de desempeño del sector salud, en los flujos financieros, en los atrasos y demás. Y segundo, y muy importante, que su capacidad sancionatoria sea más alta, lleve a unas consecuencias mayores cuando hay esos comportamientos que son lesivos
para la salud de los colombianos. Póngame un ejemplo de qué tipo de sanciones puede poner hoy la superintendencia que no les hacen ni cosquillas a los sancionados. Sí, órdenes de magnitud, una sanción máxima hoy día puede estar por los 2.000 millones de pesos. Esto se va a aumentar sustancialmente 4, 5, 6 veces por lo menos, y estamos a la espera del debate en el Congreso para ver cómo, con la participación del Congreso, estos instrumentos de fortalecimiento de la super se incrementan más allá incluso. Bueno, ojalá con el mensaje de urgencia el Congreso le trabaje porque tiene una agendita numerosa. Ministro, respecto a los hospitales públicos, usted dijo en una entrevista hace unos días para el periódico El Tiempo que el 42% está en riesgo. Esa es la misma historia. Yo me acuerdo cuando usted era viceministro hace 20 años más o menos, es la misma historia. No, uno dice, pero ¿cómo les dan más plata y la cosa no mejora? Sí. El sector entonces era distinto. Lo que preocupa hoy es que en 70% de los municipios del país existe solo un hospital público como la opción de atención en salud para la población. Por lo tanto, cuidar y fortalecer el hospital público en Colombia debe ser una responsabilidad prioritaria en la agenda de trabajo sectorial. Cuando decimos que el 42% de los hospitales públicos de Colombia, que son casi 1.000, un poco menos, estamos diciendo es que están en un riesgo financiero medio o alto, que han acumulado deudas, que su ritmo de producción financiera y los recursos que tienen entrando y por cobrar no alcanzan a cubrir esas deudas. Son hospitales que requieren una revisión de su desempeño, su estructura de costos y, muy importante también, esos servicios que están produciendo. ¿Qué queremos hacer con los hospitales públicos, Claudia? Primero, hemos identificado 8 de ellos que tienen un inmenso impacto social. Queremos trabajar rápidamente con gobernadores y alcaldes en esos hospitales para garantizar que los servicios que le prestan a la población cumplan con las expectativas de estas comunidades. Detrás de ese esfuerzo hay inversión en infraestructura y dotación, hay un aspecto de saneamiento fiscal de sus pasivos, hay un tema grande de capacitación de su talento humano y hay una coordinación de este esfuerzo, porque son hospitales en su mayoría departamentales o municipales, donde debemos llegar todos a volver a poner ese hospital a servir como la ciudadanía espera. El hospital público colombiano va a ser más fuerte, Claudia, si trabaja en red, si se articula en el territorio donde está con otros hospitales para garantizar una continuidad de los servicios y una complementariedad de los portafolios, que no tenga que hacerlo todo un hospital solo, que los ciudadanos contemos con una red hospitalaria que nos dé esa tranquilidad. ¿Privatizar esos hospitales está dentro del plan? Estos hospitales no está en el plan privatizarlos. De nuevo, la responsabilidad sobre muchos de ellos está en el departamento o en el nivel municipal. Se han buscado otras opciones en el pasado, que las miramos como válidas hacia adelante, como es buscar operadores externos para los hospitales, pero esto no funciona siempre y tampoco es una solución mágica. Es importante revisar cada caso particular, cada región, cada red, para determinar cuál es la mejor opción para fortalecer el hospital público. Ministro, hablemos de las políticas que venían de la administración anterior. Una que fue, digamos, muy bien calificada, pero que generó muchos problemas con las farmacéuticas, especialmente las multinacionales, que fue la reducción de los precios de los medicamentos. ¿Este gobierno va a continuar con la reducción de precios? Necesitamos continuar con la política de control de precios de medicamentos y así lo hemos expresado. ¿Por qué? Porque uno de los grandes retos que enfrenta nuestro sistema de salud es el de su sostenibilidad financiera. Y en los recobros del no PBS, lo que la gente conoce como los recobros no POS, ante la ADERES, que es la agencia que maneja los recursos de salud, el 86% de esos recobros que vienen en ascenso a pesar de los esfuerzos de la política de control de precios de medicamentos son precisamente por medicamentos. La política de control de precios de medicamentos se va a complementar con otros instrumentos para poderle poner un límite, un techo a estos recobros y garantizar la sostenibilidad del aseguramiento en salud en el país. Pero para ser más específicos, ¿dentro de cuánto va a salir una nueva lista de reducción de precios de determinados medicamentos? En general esto se trabaja una vez al año. En este momento hemos ya tenido la primera reunión de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, del gobierno entrante, revisando lo que recibimos y muy pronto el país conocerá decisiones al respecto.
También estamos revisando los proyectos y las ideas que el Ministerio de Salud y la Comisión de Precios de Medicamentos tenía sobre metodologías adicionales que le pueden convenir al país, de nuevo, sobre todo para garantizar acceso a los servicios y sostenibilidad financiera. Un reto particular ahí es la entrada de nueva tecnología al país y la posibilidad de incluirla en este plan de beneficios de todos los colombianos. ¿Se está refiriendo a los biotecnológicos? Hacen parte de ellos, pero hay muchas tecnologías, podemos estimar cerca de 50 tecnologías nuevas cada año que van a buscar entrar a nuestro plan de beneficios y va a ser muy importante determinar su margen de contribución terapéutica al bienestar de los colombianos y por ende dónde hay un valor racional a reconocer. ¿Qué tipo de medicamentos para qué son los que están revisando en este momento? ¿Para qué enfermedades? Es interesante, dentro de la información que podemos ver por el MIPRES, en los recobros no post, podemos encontrar que, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, los llamados medicamentos oncológicos, están en la parte de arriba de esos medicamentos más recobrados por fuera de nuestro plan colectivo de beneficios y con mayor impacto financiero. Otro tipo de medicamentos, por ejemplo, para enfermedades autoinmunes, le pueden seguir. Hay en otros momentos comportamientos con otro tipo de productos terapéuticos que podemos identificar para determinar cómo intervenir. Queremos en ese nivel, Claudia, además de la política de control de precios de medicamentos, trabajar con compras centralizadas que permiten reducir los costos unitarios, sumar valores máximos de recobro en el AERES para estos servicios que no están cubiertos en el plan colectivo y pensar en otras herramientas adicionales. Queremos combinar múltiples formas, de nuevo, para garantizar que en los años venideros no tenemos un problema mayor de sostenibilidad financiera. Ministro, antes de ir a comerciales hablemos de la CPS, porque el presidente Duque cuando era candidato habló siempre de que había que, según la calidad, decidir cuáles se quedaban y cuáles desaparecían, e incluso según la calidad ver a cuáles se les aumentaba la unidad de pago por capitación y a cuáles se les reducía. ¿Cuándo va a empezar eso? ¿Ya hicieron una evaluación o en qué va? Sí, encontramos el 7 de agosto una ruta para hacer esta evaluación con un trabajo que separa dos tipos de variables en las EPS. Sus variables financieras, que resumen esa garantía que debe tener un asegurador para el ejercicio de su función de manejo de riesgo de una población y poder cumplir con esa función de aseguramiento. Pero también unos requisitos técnicos en términos del desempeño de sus servicios, las autorizaciones, el nivel de satisfacción, etcétera. La superintendencia va a continuar ese trabajo de esa ruta de habilitación de EPS, donde hay ya un número de ellas que se han graduado en el sentido de cumplir con esos requisitos financieros y técnicos y darle garantía a los colombianos, y el restante grupo de EPS tienen unos tiempos determinados por la superintendencia para ir cumpliendo. Quienes se queden atrás, quienes incumplan por fuera de esa ruta crítica, tendrán distintos tipos de sanción, incluyendo ser excluidos de su función de aseguradores. ¿Y cuándo es el primer corte como para saber ya cuáles se quedan por fuera? Yo creo, eso es una decisión de la superintendencia en su vigilancia, Claudia, pero yo creo que muy pronto podremos saber cómo progresan esas EPS en esa ruta de habilitación y si hay algunas que deben salir del sistema. A propósito de EPS, hablemos de Medimás. El ministro anterior defendía mucho que, pues con todas las críticas, era la decisión correcta porque no había otra salida, pero lo que estamos viendo ahora es que, bueno, pues hay una decisión que podría incluso llevar a que desaparezca esa EPS. Sí. Entonces, ¿fue o no una buena decisión? ¿Tiene o no solución esto mientras los pacientes no están recibiendo la atención idónea? Sí. Yo le decía también por fuera de micrófonos que los problemas nuestros están por delante. No quiero mirar hacia atrás cuando tenemos hacia adelante problemas que deben llevar lo mejor de nuestro esfuerzo. Nos interesa con Medimás, como nos interesa con todas las EPS, garantizar que sus afiliados reciben de manera continua servicios y que estos servicios cumplen con las expectativas. La superintendencia está día a día monitoreando el cumplimiento de los indicadores de calidad de esta EPS, que está en una medida de vigilancia especial y de muchas otras también. El ministerio está monitoreando 3 veces al día en todo el país la posible afectación de servicios para intervenir oportunamente
a través de la superintendencia y de la misma administración de la EPS. Y esta EPS, como otras, están en esa ruta crítica de cumplimiento o medidas distintas al frente de eso. ¿Pero usted cree que hay que intervenir, además, como ha pedido el procurador, como ha pedido el defensor? Quisiera dejarle a la superintendencia el espacio de cumplir con su ruta de supervisión directa a esta y a otras EPS y poder tomar sus decisiones oportunamente. Por otro lado, hay un tema del contrato de compraventa donde no participa el ministerio y que eso debe seguir su trámite legal. Sí quiero reconocer acá... El Tribunal de Arbitramiento que convocó la interventora, el que sería llamado de acuerdo digámoslo, al acuerdo contractual que lo rige en la compraventa, de nuevo. En este tema, el acompañamiento de la Procuraduría, el acompañamiento de la Contraloría, el acompañamiento de otras superintendencias es determinante para que podamos tener éxito en las medidas que haya que tomar frente a esta EPS y otras también. Tengo que hacer una pausa para comerciales, ministro, pero cuando regresemos quiero que hablemos del sarampión, porque entiendo que el sarampión pues estaba erradicado de Colombia. ¿Es correcto decirlo así? Es correcto decir que lo teníamos bajo control. Bajo control, sí. Pero ahora estamos viendo cada vez con más frecuencia algunos brotes y yo quisiera, sobre todo para los papás y mamás que tienen niños pequeños, saber qué deben hacer ante esta nueva realidad que tenemos en el país. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos en Mejor Hablemos conversando con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe. Ministro, deben estar preocupados los papás que tengan niños chiquitos por los brotes de sarampión que ha habido últimamente ligados a la llegada de venezolanos. Claudia, que no estén preocupados, pero que nunca bajemos la guardia. Un llamado a todos los papás a vacunar a los niños. Estamos por este reto migratorio y de sarampión en particular, invitando a los niños de 6 meses a 1 año que anticipen esa primera dosis en lo que se llama la dosis 0 y luego continúen con el esquema normal de vacunación. Un llamado a todos los padres de familia en Colombia para eso. Un momento, hoy en día, antes de esto, ¿hay que vacunar a un niño contra el sarampión, a un bebé, a los cuántos? Al año empieza el esquema de vacunación. Entonces, ¿ahorita hay que hacerlo a los 6 meses? Cuando estén en zonas de riesgo porque han aparecido casos, estamos anticipando lo que se llama la dosis 0 para darle de una manera prematura esa inmunidad y defenderlo de la exposición. Doy un ejemplo, en Cartagena, en La Guajira, en Cúcuta, en Nariño, estamos aplicando la dosis 0. Pero de nuevo a todos los padres de familia, tenemos un programa de vacunaciones de los mejores de la región que le brinda una defensa a nuestros niños, vacunémoslos. Pero dosis 0 es de 0 a 6 meses o de 6 meses a 11 meses. Y luego viene la dosis 1 normal del primer año. O sea que si lo vacunan con dosis 0 a los 11 meses, a los 12 tiene que volver a que le pongan la segunda dosis. Lo ideal sería que la dosis 0 la apliquemos a los 6 meses para ganarnos, anticipar 6 meses de protección, Claudia. Ministro, ustedes lanzaron la Política Nacional de Salud Mental, muy ligada al consumo de sustancias psicoactivas y a algo que uno no se imaginaría, porque en Colombia nos dicen que somos el país más feliz del mundo, y es que aquí mucha gente sufre de depresión. ¿Qué es lo que cambia en materia de esas políticas para enfrentar esta realidad que tenemos? Lo más importante es poner la salud mental como uno de los problemas prioritarios de los colombianos, desmitificar esto, quitarle todo estigma, toda discriminación. La segunda causa de enfermedad de los colombianos está en las alteraciones mentales, y la depresión, el suicidio, la violencia e incluso el consumo de sustancias psicoactivas, Claudia, son expresiones. La política es integral, va desde la promoción de espacios que nos protegen en términos de salud mental hasta la rehabilitación, tiene elementos transversales intersectoriales, pero de nuevo, mensaje es reconozcamos la importancia de trabajar en salud mental y de hacerlo de una manera completa. O sea, de pedir ayuda, que a uno no le dé pena decir yo como que estoy deprimido, o que no le dé pena a alguien, oye, ¿te pasa algo? De preguntarle, ¿necesitas ayuda? Así es, y la importancia de las relaciones sociales, de la comunicación en familia o con los seres queridos para evitar que las alteraciones mentales lleguen a momentos agudos, donde su expresión es muy triste. Usted hablaba de que esto, o le decía yo que esto está ligado al consumo de sustancias psicoactivas. Por eso ahorita quiero pasar al tema del glifosato, porque pues estamos llenos de cultivos de coca. El ministro de Salud anterior, tengo que hacer referencia, obviamente, se dio la pela para que se eliminara la fumigación aérea con glifosato. Pero ya este gobierno ha dicho hay que volver a eso, y ya llevamos 100 días y no sabemos cuándo, cómo
Nada. ¿En qué va eso? El Ministerio de Salud hace 3 años, a raíz de una calificación del glifosato por una agencia internacional como probablemente cancerígeno, solicitó al gobierno usar un principio de precaución en una técnica que es la aspersión aérea con glifosato. La Corte Constitucional recogió esto y en una sentencia obliga al gobierno a cumplir con unos criterios de precaución si quiere volver a usar la aspersión aérea con glifosato. Esa aspersión hoy, Claudia, está prohibida por la Corte Constitucional, no se ha hecho y es importante desde el Ministerio de Salud respetar esos criterios de la Corte y el principio de precaución. Esto es distinto a otras técnicas del uso del glifosato y no es una discusión en ese sentido sobre el glifosato mismo como herbicida en otras actividades comerciales y agrícolas. Algunos dirán que usted por qué no cogió la botella de glifosato que le pasaron la semana pasada en el Congreso. No, debo decir, y lo puede confirmar el representante, que yo le pedí que me diera el envase, y es más, hay un video donde se ve, un video que yo no sabía que se estaba haciendo, sorpresas que tiene este oficio, donde yo estoy revisando el empaque de glifosato, porque también nos interesa mirar que en su uso comercial la información que se da sobre un producto, que es potencialmente peligroso, si no se maneja bien, pues esté. Y estábamos hablando con el tarro en la mano, Claudia. Bueno, pero volviendo a lo importante, ¿cuándo entonces el gobierno va a decir podemos volver a la fumigación con glifosato porque ya cumplimos con los requisitos de la Corte Constitucional? ¿Quién está trabajando en eso? Sí, esa es una decisión que escapa al Ministerio de Salud. Las licencias para el uso del glifosato salen del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la política integral la lidera el presidente. ¿Cuándo se reúne el Consejo? No sé. Porque no han hecho una reunión todavía en estos 100 días. No es competencia del Ministerio de Salud. Pero usted va a esa reunión, usted debe ir a esas reuniones, sí. ¿o no? Pero no, sí, el Ministerio hace parte del Consejo, en su momento estaremos citados. Sí. ¿No más información? Pero no tengo sobre eso una competencia o un liderazgo directo, Claudia. Bueno, entonces terminemos con el adelanto de un informe que ustedes van a presentar en unos días sobre el consumo de tabaco en Colombia. ¿Cómo estamos? Oiga, esta entrevista ha sido maravillosa. Me ha pasado de sarampión a glifosato. Todo. Es que como es tan difícil que venga, me toca aprovechar. Lo quiero resaltar. No, usted me sigue invitando, yo sigo viniendo. No, quiero resaltar la importancia de la agenda de política pública de salud detrás de sus muy buenas preguntas. Vea, tenemos una encuesta nacional de salud escolar que vamos a mostrarle sus resultados al país la próxima semana, que nos muestra cómo en hábitos saludables, consumo de frutas, para darte un ejemplo, o el tiempo de actividad física versus el tiempo en videojuegos o chateando, nos muestra una necesidad de intervenir para que podamos tener más salud. Solo el 14% de los escolares colombianos consumen el nivel de frutas que debemos tener. La mitad de ellos pasan más de 3 o 4 horas al día al frente de pantallas digitales. Su actividad física es por ende marginal. Estos son unos temas sobre salud escolar muy interesantes para que tratemos de manera intersectorial con Coldeportes, con el Ministerio de Educación, sin duda alguna con las comunidades, de mejorar nuestro estilo de vida para que seamos más saludables. Pero en tabaquismo, ¿hay un aumento o hay un descenso? Lo debe tener por ahí apuntado. Tenemos una encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes también, y lo que encontramos es que casi 1/3 de los jóvenes están consumiendo tabaco, que su nivel de exposición a mensajes de prevención es bastante bajo, mientras aún todavía tienen exposición comercial al consumo del tabaco. Son algunas cifras preliminares que de nuevo nos muestran que en términos de salud pública también debemos trabajar en promoción y prevención. Pues ministro, se nos acaba el tiempo. Le agradezco mucho su generosidad por haber aceptado hablar de tantos temas. Es difícil no aprovecharlo teniéndolo acá y espero que vuelva. Claudia, muchas gracias. Si pudiera cerrar, y claro que me comprometo en volver tantas veces como me invite, tenemos que trabajar todos juntos con el compromiso del presidente Duque por mejorar tanto las condiciones de salud como los servicios de salud en el país. Ese es el compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Juan Pablo Uribe, el ministro de Salud. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso.
Mejor hablemos.